Soy Federico Andajasi. Las historias que cuento en mis libros no llegan solas. Tengo que salir a buscarlas. Te invito a viajar en mi sidecar para que juntos recorramos esta aventura. Hace algunos años el paisaje sonoro de la ciudad cambió con la llegada de los semáforos para no videntes. Es un mecanismo simple. Cuando el semáforo de vehículos está en verde, emite una señal sonora entrecortada. Cuando se pone en rojo, el sonido es más fuerte y la señal es más continua. Una idea tan sencilla que parece mentira que a nadie se le hubiese ocurrido antes. Cuando viajamos fuera del país no es fácil encontrarlo. Esto se debe a que es un invento 100% argentino. El recuerdo del semáforo para no videntes me llevó a recordar otros inventos argentinos que leí. El helicóptero, instrumental quirúrgico, y uno que para mí como escritor es fundamental, la virome. Según internet, su creador fue un tal Ladislao José Viro. Descubro que algunas de las historias de Viro se cruzan con la mía, como mi abuelo, que era húngaro, y al igual que Bela Andajasi, huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Comienzo una nueva investigación tras la búsqueda de un hombre y de su historia. La virome es un instrumento de escritura de tinta. En otros países de habla hispana le dicen bolígrafo. Este nombre se debe a su particular tecnología en la que una esfera o bola de metal en su punta va dosificando la tinta a medida que entra en contacto con el papel. Esta técnica tan simple como perfecta cambió la forma en que escribimos para siempre. Podría hablar con un amigo ingeniero y en pocos minutos tendría toda la información sobre este pequeño dispositivo, pero no es eso lo que me importa. Para llegar a un invento tan sencillo y tan revolucionario, hay un largo recorrido y un hombre que lo hizo posible. Una breve búsqueda y los inventores e inventos argentinos aparecen por montones. Un nombre se repite en los portales de noticias de los últimos años: Carlos Arcusín, a quien llaman el Messi de los inventores. Me pongo en contacto con Carlos y combino con él un encuentro para hablar de creatividad, inventos y viromes. Carlos Arcusín o Carlos Messi, no sé cómo decirte. No, ¿Por qué te dicen el Messi de los inventores? Eso es muy divertido. En realidad era el Maradona de los inventos. Esto cambió ahora. Es un cambio con los tiempos. Lo que pasa es que llevo 35 años dedicado a la invención y tenía que ver con haber tenido éxito en llevar a la práctica inventos y desde Argentina era como difícil. Digamos, el primer invento que presenté en Ginebra, que fue la aguja y la jeringa de seguridad. ¿Qué es la jeringa y la aguja de seguridad? Mirá, la jeringa es una jeringa que tiene una historia muy interesante, porque yo la inventé en el año 89, cuando el reuso de jeringas era habitual y a raíz de un caso que había habido en un sanatorio y encontraron que lavaban las jeringas y se me ocurrió hacer una jeringa que no se pueda reusar. La patenté en varios países y me presenté en Ginebra con la Feria de los Inventos y ahí gané el premio más importante de la feria, que era la medalla de oro de la OMPI. ¿Y cuál es el principio de la jeringa autodescartable? Te la puedo mostrar. Sí. La jeringa autodescartable es una jeringa como todas, que tiene una primera posición para hacer la carga o la extracción de sangre. Una vez que querés inyectar, pasás a una segunda posición, que es tirando el vástago para atrás. Ahora está desconectado. Y después pasa esto.
y no se puede volver a meter el tapón porque ya está desconectada, la jeringa queda inutilizada en el primer uso. O sea, no depende de la voluntad. Junto con la jeringa nació la aguja de seguridad, que es esta. Esta aguja lo que hace es evitar el recapuchado de la aguja. O sea que se utiliza con el capuchón puesto y después sobre una superficie se cierra y queda inutilizada. Tiene unas trabitas que una vez que la cerrás ya no se puede volver a abrir. ¿Qué es exactamente ser un inventor? Mira, hay una definición muy buena de un amigo mío, un empresario brasilero. Decía, es increíble, pero vamos a un supermercado y yo veo todo lo que hay y vos ves todo lo que no hay. O sea, la capacidad de ver lo que falta es lo que te puede incentivar a un inventor, a ser inventor. Si uno piensa en, por ejemplo, que el abridor de latas de conserva se inventó 8 años después que la lata y hasta ese momento se abría con bayoneta, o sea, porque era para los soldados. Imagínate que siempre hay una oportunidad, pues se inventó la lata y no estaba la abridor de lata. ¿Qué otras cosas inventaste? En el año 92, y a pedido de la gente de Pamper en ese momento, necesitaban máquinas de cocción sin humo y sin olor, me pidieron que la desarrollé, se fabricaron en forma masiva en su momento. Siempre estuve ligado al tema de alimentos. Uno de mis inventos bastante interesantes es hacer dulce de leche por fricción. ¿Raspar y hacer dulce de leche? No, no es raspar y hacer dulce, es una tecnología bien sofisticada que a partir de leche en polvo y con todos los ingredientes normales del dulce de leche se pasa por una máquina de alta fricción que va calentando el producto hasta llegar a 120 grados y sin evaporación se hace el dulce de leche. Por ejemplo, desarrollé una tecnología para hacer unas barras de pochoclo. En lugar de arroz, el arroz inflado famoso, que todos conocemos, se me ocurrió hacerla de pop. Y entonces desarrollé una tecnología sin grasa y solamente por aire caliente para poder hacer barras, que hoy son estas que se fabrican y se exportan a Estados Unidos, por ejemplo. Perdón, ¿eh? No tiene aceite, no tiene ningún aditivo, solamente el pochoclo. Esto, en lo que a mí concierne, está probado, ¿eh? Bueno, te agradezco. Cuando inventé la jeringa, la presentamos en el Hospital Mount Sinai de Estados Unidos y el director del hospital dijo, lo que yo tengo es un verdadero problema con los accidentes con aguja. O sea, cuando los profesionales dan una inyección y quieren reencapuchar, se pinchan y se contagian. Hubo casos famosos de accidentes con agujas. Entonces me dice eso y yo me quedo pensando 2 días, 3 días. Una mañana me levanto, me voy a duchar y cuando abro el frasco de shampoo, la tapita del shampoo, digo, esta es la solución. Y surge la aguja hipodérmica de seguridad que hoy se usa masivamente en todo el mundo. Es increíble, pero el proceso creativo se dispara a partir de algo que ves, algo que pensás, lo vas masticando y de pronto una cosa te dispara un pensamiento y aparece una idea nueva, que es la invención. Ahora, vos decías hace un rato que todos somos inventores, sí, en potencia. Y yo creo que sí, que efectivamente desde que el ser humano agarró una rama y la convirtió en una herramienta, no hemos dejado de inventar. Todos los días estamos inventando algo casi sin darnos cuenta. Pero ¿cómo se llega a ser un inventor profesional? ¿Cómo pasaste de ser un chico curioso, me imagino que lo habrás sido, a ser un inventor? Lo primero que hago es desarrollar productos alimenticios a través de una necesidad. O sea, yo sufría la obesidad y no había productos alimenticios. Y entonces aparece la necesidad y aparece la creatividad para hacer productos a partir de mi propio desarrollo. Siempre tiene que ver con la necesidad. Y el inventor es reconocer la capacidad que uno tiene de ver lo que otros no ven. Dice la narrativa popular que los argentinos inventamos el colectivo, el dulce de leche, la virome. ¿Cuánto hay de cierto de esto? ¿Cuánto de falso? ¿Qué inventamos los argentinos? No, realmente los argentinos somos sumamente creativos. Te diría que en el área médico hay montones de inventos
que tienen que ver con instrumentos para cirugía, bueno, ni hablemos todo el desarrollo de Favaloro con el bypass, Palmás con el stent. O sea, la trayectoria de inventos argentinos es muy grande, la huella dactilar, o sea, realmente hay cosas trascendentes que han servido para toda la humanidad. El mundo de los inventores argentinos se abre ante mí lleno de secretos que no conocemos. Hay una escuela argentina de inventores y Eduardo Fernández, su actual director, conoció a Ladislao Biro. Fue su ayudante en la etapa final de su vida, donde las viromes invadían las librerías de los 5 continentes y seguía tratando de encontrar formas de hacer la vida un poco mejor. ¿Qué es ser inventor en la Argentina? Bueno, hemos sido educados tanto en la familia o en nuestra cultura, por lo menos occidental, que uno necesita certezas. Tengo que saber para hacer. El inventor invierte esa secuencia. Hago para saber. Y eso implica equivocarme. Y eso implica no sé cuándo voy a encontrar resultados. Y bancarse eso es muy difícil porque uno tiene que tener cierta seguridad económica, que la familia, que la casa. Y gestionar la incertidumbre implica una actitud, yo creo que es nativo eso, que se desarrolla y que la mayoría le escapa a eso. Hay 2 clases de inventores, los amateurs y los profesionales. ¿Puedo decir que todos somos inventores en potencia? Sí, claro, es un mecanismo de supervivencia. Volviendo a tu pregunta, los inventores amateurs es la gran mayoría, el 99% de las personas que se autotitulan o se invocan como inventores porque tienen ideas, solamente ideas. Los inventores profesionales tienen la idea, el qué, y se esfuerzan en lograr el cómo, buscan un resultado económico. En la Argentina hay unos 3.000 inventores activos, amateurs, y solo 30 o 35 profesionales que hacen una pyme de ese trabajo, detectan un problema, lo resuelven, consiguen inversores, lo patentan, lo fabrican, lo venden. Ese es un círculo virtuoso por generar actividad económica. Hay 2 tipos de inventores profesionales. Los inventores profesionales independientes, al cual yo me incluyo, y los corporativos, que están dentro de empresas. Están en grupos de inventores trabajando, pero el invento es patentado por la empresa, producido por la empresa y vendido por la empresa. Con lo cual, estos inventores existen como en el siglo XIX, pero son invisibles. Yo creo que el último nombre fuerte que sonó, que además está vinculado acá a la Argentina, es el de Biro. Sí, es uno de los más fuertes. Yo tengo una profunda admiración por Biro, tuve la suerte de conocerlo cuando era muy joven. Y es el arquetipo, algo así como del último espécimen de un inventor decimonónico, ¿no? Alguien independiente, individual, muy tranquilo, trabajaba en su casa, en su garaje y tiene un impacto mundial. Biro trabajó 6 años para hacer funcionar una virome. Y cuando entró en producción con inversores en Argentina, fabricaban 500 por día. Hoy se fabrican solamente de la VIC en los Estados Unidos 5.000 millones de unidades. Y en 5.000 millones solo de la marca VIC. Y los chinos, que es el mayor productor mundial, producen por año, y es para tenerse los cinturones de seguridad y estar tranquilos, 38.000 millones de unidades en 30.000 fábricas. Es un número astronómico y Biro nunca pensó en eso. Miren el impacto de un inventor independiente profesional. Hoy uno ve el resultado, pero el esfuerzo, esa tarea intermedia, es propio del inventor profesional. Se llama gestión de la incertidumbre. No importa lo que pasa, pero lo voy a buscar. Vos lo conociste a Biro, tal vez seas uno de los mejores discípulos de Biro. ¿Y a vos cómo te influyó en tus propios inventos? ¿Cuáles son tus inventos y qué pensás qué vínculo pueden tener con la enseñanza de Biro? Yo tenía 10 años, y eso fue mediados de la década del 60, y lo vi a Biro en una propaganda publicitaria. Decía, yo soy Biro, el inventor de la virome. ¿Salía el propio Biro en la publicidad? Sí, estaba con Chunchuna Villafañe. Decía, Silapen, dice, yo soy Biro, el inventor de la virome. Y yo creí que me hablaba a mí. Este tipo me habla a mí. Pasa el tiempo, yo inventé, a los 18 tenía mis primeras patentes, con unas herramientas y cosas de dibujo. Y a los 20 digo, yo quiero conocer al viejo, este tipo que siempre hablaba de invento argentino, el bolígrafo, busqué la guía telefónica, Biro, uno solo. Lo llamo por teléfono, mire, yo tengo 20 años, Biro, yo quiero ser inventor, quisiera conocerlo. Y me encontré con una tremenda generosidad y humildad. Y dice, venga hacia casa. ¿Quién hace hoy que tiene un poquito de fama que te recibe en su casa? Bueno, fui al barrio de Colegiales, lo entrevisté, le conté mis inventos, le pedí consejo.
Y estuvimos 4 horas charlando y no me conocía. Una tremenda generosidad. Bueno, nos hicimos amigos y durante más de 5 años lo frecuenté, lo ayudé en su taller laboratorio en cosas muy secundarias. Estaba trabajando un método para enriquecer uranio. Yo juntaba información, lo complementaba, pero nada muy esencial. Y lo que me impactó fue el profundo convencimiento de que se podía, ¿no? Buscar algo desconocido que no está en los libros, algo que no puedo decir cuándo lo voy a resolver ni cómo, y así todo, buscarlo. Él tenía unos 12 años y juntaba unas pocas monedas. Él vivía en Budapest, iba a la estación de ferrocarril y le decía, deme el boleto más lejos solamente de ida. Wow, es una metáfora extraordinaria. Y se iba hasta donde llegaba el boleto y él se esforzaba en encontrar los recursos para volver. Eso es inventar. Me compro un boleto de ida. La solución es mi boleta de vuelta. Él tiene una frase frecuente, a mí me impactó y que cual adhiere todo inventor profesional, decía, no hay nada que me inspire tanto como la palabra futuro. Y no hay nada que me genere más incertidumbre. Pero siempre tengo planes para alcanzarlo. Sé que ganaste un premio muy importante. Contame. Sí, te agradezco mucho que lo menciones. Yo con un socio, amigo y colega, Nicolás Di Princio, alguien que yo aprecio mucho, somos colegas de inventores profesionales, obtuvimos el primer premio así como el Mundial de los Inventores en Ginebra, hace 46 años. Y desarrollamos con mucho esfuerzo... Claro, vos lo decís al pasar. ¿Ganaron el primer premio? Así es, sí. O sea, que 2 argentinos ganaron el primer premio del Mundial de los Inventores. Así es, 2 inventores profesionales argentinos, marcar la diferencia con el debido respeto. Y bueno, se presentan 1.100 inventores de 54 países, en muchas categorías. Y al principio fuimos con... Mucho más que los países que se presentan en el Mundial, es más difícil. Bueno, sí. Y la verdad estaba un poquito con confianza, pero nos inhibimos un poco al llegar. Llegamos y había 300 chinos. El volumen, esa masa, esa marea roja, inhibe un poco. Y estamos en la categoría material didáctico, educación, y creamos un producto que se llama Trabalito, que es un sistema de placas con goma eva aparentemente sencillo, engañosamente sencillo, que permite billones de combinaciones, lo pueden ver en internet, y se pueden hacer letras, estructuras, para jardín de infantes, diseño, arquitectura, geriátrico, de amplio espectro. Y fue valorado, y la sorpresa que comparto con vos, en Europa están muy preocupados por el uso excesivo de los chicos con el celular, que inhibe el potencial creativo, habilidades motoras, y vieron una vía extraordinaria. Caímos en el momento justo, ¿no? Y tenemos pedido de empresas y escuelas en Europa. Bueno, tuvimos la suerte del primer premio y un trofeo de la Oficina de Patente Polaca del producto más original. ¿Cuál es tu mejor invento? Bueno, mira, la verdad que me estás una pregunta que me provoca mucho y con mucha alegría te debo responder que el mejor invento es el próximo. Y eso no es un juego de palabras, es una actitud. Si yo estuviera convencido que ya hice el mejor invento, sería un bajón. Me sentaría a ver televisión. Los argentinos solemos jactarnos de nuestro ingenio e inventiva. Quizás hay algo cierto, pero quizá no. Es verdad que esta tierra dio muchos inventos revolucionarios, pero quizá el más significativo no fue creado por un argentino de nacimiento. Ladislao José Biro fue un húngaro que llegó a la Argentina escapando de la Segunda Guerra Mundial. Acá desarrolló una pequeña pieza de oficina con la que se escribiría una nueva página de la historia. La virome es el instrumento de escritura manual más usado en el mundo. Es algo tan simple, tan común y tan extendido que pensaríamos que siempre estuvo allí. Pero todo tiene un principio. El nacimiento de la virome fue en Argentina. Su padre, Ladislao Biro. Mi acercamiento a la Escuela Argentina de Inventores me puso en contacto con la vida creativa de Ladislao Biro y también con la revolución que significó en todo el mundo su invento. Se comenzaron a producir en gran escala, prácticamente no hay persona en la Tierra que no haya visto una virome. Las hay de todo tipo y es probable que haya cientos de coleccionistas. Como coleccionista de objetos antiguos, entiendo el magnetismo que ejercen ciertos objetos. El deseo de tener esa pieza única, pero ¿qué es una pieza única en un producto que se fabrica en una escala millonaria?
Ariel Kuliok se define a sí mismo como un coleccionista serial. Entre sus obsesiones se encuentran las lapiceras y las viromes. ¿Cuáles serán sus mayores piezas de colección? Ariel, contame, ¿qué coleccionás? Yo colecciono objetos para escribir y todo lo que tenga que ver con lo que le rodea la tinta, los repuestos, cartelería, publicidad, mostradores de librerías. ¿Cómo llegaste a eso? En verdad yo empecé cuando tenía 17 años, tengo un primo en Brasil que le gustaban las antigüedades. A mí siempre me gustaron las antigüedades. Viajé y él empezaba con las lapiceras en San Pablo. Y me apasioné. ¿Y vos tenés la percepción de que es algo en vías de extinción? Porque ahora, bueno, la mayor parte de la gente escribe en tablets, en notebooks, en teclados. Yo creo que nunca se va a acabar. Es como que obviamente achicó porque existen otras formas de escritura, pero yo creo que nunca va a acabar eso. Eso es como algo muy sentimental. Es como que el escritor o el que le gusta escribir o el que le gusta escribir una carta. Es como, no, eso no se va a terminar. ¿Cuál es la lapicera más rara y la más valiosa que tuviste o que vos le tengas más afecto? En lo que tiene que ver con virome, el principio de virome, que era Etherpen, eso es para mí lo más raro. ¿Qué es Etherpen? Etherpen es la antecesora a virome. Ah, contame. Hecha por él también. ¿Por Viro? Por Viro. Ellos empiezan con Etherpen, que fue una lapicera que incluso no tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito como invento, pero tenía la problemática de que la tinta era a base de manteca, entonces cuando firmaban en los bancos prohibían usar eso, porque al cabo de un tiempo era un lamparón, entonces desaparecía la firma. ¿Una tinta a base de manteca? A base de manteca. Sí, el gran invento de él tuvo que ver, realmente fue furor, cuando pueden desarrollar una tinta que funcione, que sirva. Ese era el grave, no el objeto ya estaba inventado, él ya lo había ideado, lo de la bolilla de la punta, pero el problema de la tinta. ¿Y cuál es el objeto más buscado? El santo grial de los bolígrafos, ¿cuál es? Sí, la virome. La virome porque encima es algo que se fabricó solo en Argentina, como virome industria argentina. Entonces, para el mundo del coleccionismo, en el mundo, solamente la pueden encontrar acá. ¿Y vos encontraste el santo grial de Sí. Hace muchos años compro de todo, pero viromes más que todo. Y sí, yo conseguí casi todo lo que existe. El tema es que uno piensa que tenés todo, pero pasa el tiempo y te aparece un cartel que nunca habías visto. Viste que no siempre los avances coinciden con la calidad. Al contrario, a mí, sabes que me gustan mucho las motos antiguas y las mejores motos ya no se fabrican más. ¿Con las lapiceras, con los bolígrafos, pasa algo parecido? Pasa lo mismo. Hay un montón de modelos que hoy no se podrían hacer porque son súper caros, pero sí, lo antiguo es mejor que lo moderno. Digamos, es mejor. Los materiales, se utiliza baja rubber, que es bonita, y es otra cosa, digamos, las terminaciones, el packaging que tiene. ¿Existen las ediciones limitadas en el mundo de las lapiceras, los bolígrafos? Existen y de siempre eso. Hoy existen, las grandes marcas tienen ediciones limitadas, pero Virome tiene modelos que eran de oro macizo. Entonces, en su época eso era limitado, no es que hacían cientos, se llamaba la Virome presidencial. ¿Algún presidente tuvo esa Sí. Virome? ¿Sabés cuál? Perón tuvo una Virome de oro. Vos sabés que en el mundo de las motos existe lo que se llama la customización, la personalización de las motos, que es darle un toque personal a determinada moto de serie. ¿Esto existe en el mundo de las lapiceras? ¿Se customiza? Yo customizo lapiceras, digamos. Ah, vos customizás lapiceras. O sea que también existe la customización en materia de lapicera. Existe. ¿Cómo es? ¿Qué? Ponele, vos tenés una lapicera que querés mucho, pero te gustaría que tenga una cobertura de oro o de plata con diseños de motos. Sí. Entonces yo te hago eso. Digamos, es un trabajo que se puede hacer con mix material, que es que yo lo puedo hacer en oro, plata, cobre, hacer unas mezclas de materiales, o al ácido, que es una técnica de agua fuerte, que también es todo grabado, es a mano, pieza por pieza, donde hay gente que me puede pedir desde motos, pájaros,
no sé, la cara de la hija, lo que sea. ¿Tenés algo de eso que customizás? Tengo. Vení, que te muestro. Sí, dale. Oh, qué buen lugar. ¿Te gusta? Mira, ¿ves? Estos son los trabajos que nosotros hacemos. Esta la hicimos para un club de locos por las plumas. Qué maravilla. Con el escudo argentino. Todo lo otro tiene que ver con los garabatos que uno hace cuando tiene una lapicera o un bolígrafo. ¿Y vos haces este labrado? Somos un equipo que hacemos. Yo hago el diseño, otro hace una parte. Maravilloso. Mira, acá tenés las viromes. Sí. Todo esto es virome. Que podés tener publicidades. Esta es una pieza, a mí me encanta. Y aparte la compré hace poco. Esto, viste que te decía que van apareciendo cosas. Este es un cartel de época de celuloide, en un estado impecable. Y esto Virolco es una marca también de él. Cuando cierra Virome, inventa Virolco. ¿Y sabés qué es el Co? Company. Viró. No sé, eso es algo que no lo sé. Y la L, Virolco. Mira, eso es algo que nunca averigüé. Y este era un display, obviamente que iba acá un bolígrafo. Maravilloso. Aparte lo que tiene Viro es esto, es el invento de esto. Claro. Él inventa este sistema. El sistema retráctil. Sí. Debe haber 200 modelos diferentes de Virome. Tenés esto. Esto se hizo en una época con Disney, con el Pato Donald, con Mickey. Esta era la Virome chatita que te permitía 2 colores, rojo y azul. Claro. Yo me acuerdo de esas que salieron en los 70, que tenían como 5 colores. Sí. Silva apenas hacía eso. Claro. Esta es divina. Es divino. Divina. ¿Podías escribir con una, con otra o con las dos? Sí. Claro, buenísimo. La obra de Ladislao Viró fue prolífica y se convirtió en un faro para futuros inventores. Eduardo Fernández me puso en contacto con los organizadores de la muestra itinerante hecha en honor de los inventores argentinos. Laura Franco es la curadora de la muestra. Se especializó en la vida de este hombre y es quizá una de las personas que más lo conoce sin haberlo conocido. 200 años de inventos argentinos. ¿Qué inventamos los argentinos? 200 años de inventos argentinos es un recorrido cronológico por una línea de tiempo. Y ahí descubrimos a Bucetich con el sistema dactiloscópico, ¿no? De la huella digital, y el colectivo, y a Gote. Para. ¿El Muchos. colectivo realmente lo inventamos los argentinos? Sí. Lo inventamos los argentinos, sí. Una cosa que les encanta también es los dibujitos animados. Sí. ¿No? Quirino Cristiani. También fue un sistema de superponer estos dibujos. Y bueno, también tenemos a Bagley con la esperidina. Tenemos la primer cosechadora de Rotaña. Las imágenes que hay de las primeras pruebas de helicópteros de Pescara también son extraordinarias. Después tenemos un sector, por ejemplo, unos cordobeses parece que fueron los primeros que cosieron una pelota de cuero. Y esa fue la primera pelota para jugar al fútbol. Pero bueno, combinan los 200 años de inventos argentinos este gran pasado y estos grandes que nos modificaron la vida cotidiana a los actuales, porque también hay actuales. Pero bueno, por ejemplo, el secador de piso, el de goma, Sí. es nuestro. Yo pensé que lo había inventado Dios. ¿O no? Claro, es ¿O maravilloso, no? sí. Pero ¿sabes qué es lo interesante de 200 años de inventos argentinos? Más allá de esto, de despertarnos, de decir, mirá lo que fuimos, ¿no? Capaces de hacer y que estamos siendo, es la apuesta de lo que podemos seguir siendo. Y ahí entra Mariana Viro, con la Fundación Viro, que es quien sostiene y arma y une al sistema de medios con Tecnópolis Federal, a mí como productora, a la fundación, a un equipo hermoso, y lleva adelante esto, de poder darle la posibilidad a los chicos de entender lo que es un invento. Porque esta muestra termina dando una capacitación a esos alumnos. Y entonces que un chico se siente a pensar un problema, ya es divertido. Pensá un problema, pensalo. Y dale la solución, y dibujalo. ¿Y sabés que eso es un invento?
Vos hablás de dibujarlo y bueno, para dibujar hace falta una herramienta. Y yo creo que ese es uno de los grandes hitos de los inventos argentinos. Es la virome. ¿Qué sabés de la virome? ¿Qué sabés? ¿Por qué se llama virome? ¿Qué sé de la virome? De la virome sé que como él fue un gran periodista y estaba en una imprenta, se le ocurrió la idea de esta esfera que gire. Bueno, otro de los mitos infundados, pero bueno, es muy argento esto de, bueno, pero este húngaro llegó a Argentina y en realidad vio una pelota de fútbol que pasó por un charco y dejó una huella y ahí se le ocurrió la bolilla y no... No. Bueno, pará, es plausible, ¿eh? ¿O no? Está muy bien. Absolutamente. Sí, es creativo el que lo inventó. Pero la huella de la pelota está muy bien. Está muy bien. Bueno, pero no. Él era periodista y se manchaba y encima era zurdo y entonces vio eso y ahí empezó a probar y como los artistas y como los inventores tienen que hacer equipo y no pueden abordar todo, lo que hizo fue asociarse con Meyer, que es el que lleva a la práctica la comercialización y por eso virome. Bueno, veo acá en el folleto la virome. ¿Qué lugar ocupa Viró en la muestra? Y bastante particular. La verdad es que la muestra es más bien gráfica. Te imaginarás que no voy a poder llevar a la cosechadora o al helicóptero a todas las provincias, pero de Viró sí tenemos la suerte de poder contar con un coleccionista que se llama Ariel Culioc y su mujer Michelle, que tienen un montón de elementos de Viró originales, por ejemplo el torno, el escritorio. Mariana ha cedido ropa y entonces hay un espacio físico que le podríamos llamar al viejo taller de Viró. Muy interesante, la gente ahí mira detrás de las vitrinas las primeras viromes y muchos elementos que tienen que ver con las herramientas que fueron usadas en esos años donde Viró experimentaba. Es uno de los espacios predominantes de la muestra, pero sobre todo porque te encontrás con los prototipos tangibles y los actuales, ¿no? Hicimos una virome en grande para que los alumnos pudieran entender esto de la esfera que gira abajo y le pusimos a desodorantes actuales, que vos y yo conocemos, tinta para que ellos se dieran cuenta lo que fue. Y los nenes pueden dibujar sobre una pizarra y ahí terminan de entender el sistema, porque bueno, lo importante es eso, ¿no? Más allá de que puede ser visualmente rico, que el nene entienda lo que inventó. Claro. Igual yo te voy a pedir que no te enamores de Mariana Viró. Vamos a ver si lo puedes lograr, porque te va a cautivar. Yo entré y no puedo salir, ¿eh? Ya la sangre tira, ¿viste? Ya, lo sé. Húngara ella, familia húngara yo, no va a ser fácil. Sí, con Mariana Viró. Mucho gusto, soy Federico Andajasi. A través de amigos que lo conocieron y trabajaron junto a él, pude conocer la obra y la capacidad inventiva de Ladislao Viró, uno de los inventores más prolíficos de la Argentina. Y finalmente conseguí algo decisivo para la investigación. Acabo de ponerme en contacto con Mariana, su hija. Espero así poder conocer cómo era la intimidad de este creador, cómo era el genio que nos permitió escribir sin mancharnos de tinta. La virome es el producto de escritura más vendido en el mundo. Permitió algo muy simple: redactar textos en tinta sin mancharnos la mano. Y en eso dio un giro a la forma que tenemos de escribir. El hombre detrás de este invento fue un húngaro nacionalizado argentino. Ladislao José Viró fue un prócer del que poco conocemos y al que le debemos mucho más de lo que podemos imaginar. Mariana Viró es la única hija de Ladislao. Tiene 86 años y una voz muy vivaz detrás del teléfono.
Voy camino a su casa, donde me espera para tomar el té y hablar de su padre, el inventor más importante de la historia argentina. Mariana, cuando uno dice Viro, inmediatamente asocia esa palabra, ese nombre, a los inventos en general, pero a un invento en particular, que es la virome. Contame, ¿qué otras cosas inventó tu papá? Tenía varios inventos y a veces uno o dos marchando al mismo tiempo. Uno de los inventos, me acuerdo, fue el termógrafo. Es como un reloj pulsera que se puede poner en la muñeca o en el tobillo. Y es un rodillo, en vez de un reloj, cerrado, y adentro funciona por un bimetal que toma la temperatura. Cuando el médico quiere saber, abre, saca un rollito de papel que está todo marcado a la temperatura permanentemente. Yo me acuerdo de ese invento porque lo probaba con nosotros. Todos nosotros teníamos que tener termógrafos y sabíamos cómo era nuestra salud. Un invento que es muy conocido, el cambio automático de automóvil. No, pero vos eso lo decís así, como si tal cosa, nada menos que la caja automática. General Motors tenía un centro en Berlín y él se lo quería vender, o por lo menos se interesaron en eso. Y General Motors lo compró, pero lo compró en realidad para no fabricarlo. ¿Esto en qué año fue? ¿En qué año tu papá inventó la caja automática? Y yo creo que era en el 36. 36. Sí. ¿Y lo compra General Motors para no fabricarlo? Para no fabricarlo. Después eventualmente lo fabricaron, pero hasta que no vendieron todos sus productos que eran de otra forma, no lo quisieron. El último invento de él era la separación de gases por método molecular isotópico, es para el enriquecimiento de uranio. Y él trabajó desde el año 78 hasta que se murió, hasta el 84, 85, trabajó en la Comisión de Energía Atómica y en Gas del Estado, que eran los que proporcionaban el material. Pero también trabajó acá en un laboratorio que armó en el baño principal de la casa. Y mi madre, que no veía muy bien, un día ve que había estas personas con guardapolvos caminando por la casa y le dijo, ¿estos quiénes son? Bueno, van a estar una semana porque estoy haciendo un experimento que necesita 24 horas de atención. Bueno, se quedaron como 2 años esas personas. Y tuve la suerte de volver a encontrar una hace 2 días. Me contó que realmente aprendió muchísimo con los experimentos, que eran muy novedosos, muy bien, pero que en realidad lo que más le gustó en todos esos 2 años era la comida de mi mamá. Genial. Contame cómo fue la historia de tu familia, cómo llegó tu papá a ser inventor. Mi papá, cuando nació, era muy pequeño, 1 kilo y pico, o sea que los médicos habían dicho en ese momento que él no iba a sobrevivir y le dijeron a mi abuelo que lo deje de lado porque no va a sobrevivir. Entonces mi abuela tomó una caja de zapatos, lo forró con algodón, puso el bebé adentro y puso una lámpara. Pensó que eso lo iba a mantener. Bueno, es como en el principio de una incubadora. Y bueno, mi papá sobrevivió y creció fuerte. El sobrevivir le marcó bastante la vida. Cuando era chico le regalaron una especie de remera con una raya roja y él estaba convencido que era sangre de dragón y que si él se ponía esa remera nada le iba a pasar. Y lo usó seguido y bueno, por suerte, me contó mi abuela, 12, 13 años, él se iba de viaje, tomaba una mochila y se iba, con el dinero para llegar, como por ejemplo acá sería a Rosario, pero sin dinero para volver. Y él se tenía que ingeniar cómo volvía. Y le gustaba hacer eso, o sea que era curioso, quería saber. No trabajó en relación de dependencia, excepto en un diario que se llamaba Vanguardia, en Budapest, y hacía muchos artículos. Y él cuando hacía la entrevista, generalmente la lapicera manchaba, dejaba una tirita o no estaba cargada. Y al ver la imprenta en el diario,
estaba convencido de que eso mismo se podía reproducir en tamaño chico y escribir. ¿Por qué no fallaba? Porque cuando pasaba el rodillo, la tinta se absorbía por el papel de diario, quedaba la letra arriba, eso le fascinaba. Y en vez de rodillo, pensó en una bolilla. Y empezó a armar y a verlo. La primera patente del bolígrafo, que era húngara, en el año 38, y no funcionaba teóricamente, pero en la práctica perdía tinta. Entonces, cuando él quería mostrar su invento a alguien interesado, debajo de la mesa, un mantel o un papel lo limpiaba y se lo mostraba porque fallaba. Y un día estuvo en una de las playas de Yugoslavia y un señor lo vio escribir con esta cosa rara. A través de una secretaria, una intérprete, le preguntó qué era ese aparato. Y él decía que es algo que había inventado él. Y el señor le interesó y dijo, mire, yo soy de un país sudamericano, soy de la Argentina. Si a usted le interesaría venir a mi país y fabricar esto, yo le doy todo mi apoyo. Y este señor era el expresidente Justo. Wow. Y mi papá no sabía, entonces guardó la tarjeta, porque decía presidente, pero él no sabía, pensó que era una empresa. Claro. Pero cuando un grupo de húngaros y argentinos viviendo en Buenos Aires se interesaron por este invento que lo habían visto en Budapest, ofrecieron a mi padre venir a la Argentina y poner una fábrica y empezar a hacerlo. Y la visa era difícil de conseguir en ese momento, ya había guerra en Europa, y entonces se acordó de la tarjeta de este señor y le allanaron el camino y llegó en el año 40. Hasta el año 44 el bolígrafo realmente no era presentable. En el 44 se empezó a comercializar y salió con el nombre de Stratopen, después el próximo era Etherpen. Y Virome, ¿de dónde sale la palabra? ¿Es una marca? ¿Qué? Porque todo el mundo dice Virome y nadie sabe bien qué es la Virome. Virome es la combinación del apellido de Viro y Meine, Juan Jorge Meine, un amigo de mi papá que se asociaron y se ocupaba de la parte comercial. Al principio tenía mucha resistencia cuando se empezó a fabricar. Yo iba al colegio y al principio no me dejaban escribir porque decían que arruina la letra. Y entonces fui a casa y dije, papá, vos me das para que yo pruebe y practique y todo y no me... Bueno, vos explicá que el que escribe no es la mano, es la persona. La mano ayuda y ayuda a la mano. Y los convencí y me dejaron escribir. Bueno, creo que no es casual que vos te hayas decidido por la educación y que tengas una escuela. ¿Qué te dijo tu papá cuando le dijiste que ibas a poner una escuela? Le gustó mucho que nosotros tengamos una escuela donde los chicos piensen y donde puedan descubrir cosas. Y lo que él decía es, qué lindo que tengan una escuela así, pero por favor, no arruinen a los chicos enseñándoles. Me dijeron, puede ser, no sé, pero que vos tenés el bolígrafo más chiquitito del mundo. Creo que es el más chiquito del mundo. A mí me van regalando bolígrafos porque, bueno, se les ocurre. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo, te lo voy a mostrar. Creo que es el más chiquito, porque más chiquito que esto no se puede construir. Yo pensé que el más chiquito era este. Claro, yo diría que sí. Porque es bastante chiquito. Sí. No. Después me regalaron este, que también es bastante chiquito, sí, pero es para ponerlo acá. Es decir... es un corbatero, ¿verdad? Sí, es un corbatero, pero es bolígrafo. Claro. Después pensé que el más chiquito era este, que también es bastante chiquito. Pero no, que este es imposible. El más chiquito del mundo es este, mira. Y es bolígrafo. ¡Ay, qué maravilla! Claro, había que escribir con esto. Ahora ya no escribe más porque ya escribí, pero tenía, no sé, 2 gotas de tinta. Maravilla. Sí. Este es el Space Pen, porque en el espacio se puede usar porque no hay presión. Y escribe sin la presión necesaria. O sea, ¿el bolígrafo viajó a la Luna? El bolígrafo viajó a la Luna. Es una maravilla.
viajó a la Luna y le salvó la vida a Buzz Aldrin y a su compañía la primera vez que hicieron el alunizaje. ¿Y le salvó la vida por qué? Porque parece que cuando ellos bajaron de la nave a pisar la Luna, con el escafandro rompieron una parte de un costado, no sé, de la puerta. Cuando volvieron y querían empezar la marcha de nuevo a la Tierra, faltaba una parte y no podían llegar en un lugar que no tenían nada que penetre en ese lugar. Y se acordaron del bolígrafo, eso entró en el agujerito del costado y con eso pudieron. ¿Sabes qué? Eso lo escribió Buzz, yo no sabía, Buzz Aldrin en sus memorias. En el libro que escribió está. ¿Sí? Fui el año pasado a Estados Unidos y no tenía bolígrafo y me compré un paquete de 12 bolígrafos a $1. Entonces, la idea de mi padre de que esté en manos de todos realmente se cumplió. Mi encuentro con Mariana me da una certeza. Viro era una persona común y corriente que decidió no serlo. Uno más de los millones de inmigrantes que hicieron y hacen nuestro país. Un padre abnegado, trabajador incansable, un creador, un artista de la inventiva. Viro simplemente fue un hombre que alguna vez pensó que el mundo en el que vivía no le gustaba tanto y quizá, sin darse cuenta, inventó uno nuevo.